Buenos días, señores estudiantes. Tenemos hoy día la última clase del año. Ustedes ya la próxima semana comienzan las vacaciones. Y vamos a proseguir con los temas de la exposición de medicina tradicional, alternativa y complementaria. Les quiero decir, antes de comenzar, que yo voy a mandar un trabajo al aula, una investigación sobre medicina tradicional, que les voy a ampliar hasta el 5 de enero. Yo les aconsejo que ustedes las hagan los primeros días antes de empezar realmente la fiesta, para que salgan ya de eso. Pero les voy a ampliar la subida al aula virtual hasta el 5 de enero, por si acaso alguien tiene dificultad y no puede hacer. Es algo muy sencillo, es una investigación individual sobre elementos de medicina tradicional que ustedes conozcan en su entorno. Puede ser en su barrio, puede ser en su ciudad, puede ser en su familia, incluso que ustedes hayan experimentado. Se va a basar en la observación. Pueden ir a un mercado, pueden visitar una tienda donde venden productos naturistas, o pueden hacer entrevistas, puede ser a su abuelita, a su mamá, a alguien conocido que haya tenido alguna práctica de medicina tradicional o que haya recibido esa práctica, y eso pues lo van a describir en el trabajo. Como les digo, es algo bastante puntual, bastante sencillo. Ustedes les recomiendo que para que se quiten cosas encima, que lo hagan cuanto antes, ya que empiezan las vacaciones. Ustedes pueden hacerlo desde mañana. Yo espero mañana ya subir ese trabajo para que ustedes lo puedan visualizar en el aula virtual y puedan hacerlo, aunque ya les digo que voy a dejar abierto hasta el 5 de enero. Las clases se reanudan, me parece que es el 4, si no me equivoco, el lunes 4 de enero, y los exámenes comienzan el 18, la semana del 18, o sea, se tienen, desde que se reanudan las clases, se tienen 2 semanas como para ponernos al día de las actividades que tenemos que hacer. Incluso hasta tenemos la posibilidad de anticipar el examen, de hacer el examen antes de la semana que está asignada, y así ustedes incluso se pueden quedar un poco más tranquilos para trabajar otras asignaturas que son más complejas. Bueno, eso ya lo veremos el próximo año. Y bueno, vamos a seguir con el trabajo que tenemos que hacer este rato, que sería los temas 4, 5 y 6 de medicina tradicional, alternativa y complementaria. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que les he comentado, y si no, pues para empezar. Ok, entonces, por favor, el tema 4, terapias de manipulación y basadas en el cuerpo. Adelante. Buenos días, compañeros y compañeras. Nuestro tema es terapias de manipulación y basadas en el cuerpo. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Martín Cedeño y buenos días a todos. Al hablar sobre las técnicas de medicina tradicional, alternativa y complementaria, tenemos que centrarnos que son métodos en los cuales efectúan por medio de manipulaciones o movimientos de partes del cuerpo. En este caso, nosotros... Por favor, abra su cámara si es posible. Gracias.
En este caso, relacionaremos con lo que es la quiropraxia, la osteopatía, entre otras. Pero también podemos asimilar lo que son la reflexología, el shiatsu, la aromaterapia y los masajes. En este caso, un terapeuta mueve o manipula una o más partes del cuerpo. O sea que en este se puede usar para tratar el dolor, la tensión, la ansiedad, la depresión y así para poder brindar una sanación en general. Esta terapia manual no puede poseer, un carácter riguroso y a la vez científico, encontrándose enmarcadas dentro de la ciencia de la salud, a pesar de ser conocida como una medicina tradicional o alternativa. Entonces, puede estar que el profesional formado y experimentado puede realizar una historia clínica completa mediante cada uno de estos tratamientos, ya que podemos reflejar de que en esta se ve una exploración física con un fin de diagnóstico, en la cual el mismo terapeuta puede dar una valoración acerca de los testigos del paciente, la situación actual, y pueden marcar todo ello en el conocimiento de la base anatómica, fisiológica y el proceso fisiopatológico que pueden marcar cada una de la manipulación o de la terapia que se va a realizar. Brevemente acerca de las historias milenarias o acerca de la medicina tradicional, podemos retratar a un personaje llamado Neichin, que posteriormente fue conocido en 1500 a.C., fue una de las primeras personas que se basó directamente de su cosmología, o sea, de sus creencias, para reflejar una medicina alternativa. Y también dejó como legado un libro de medicina, en el cual fue uno de los primeros, y de la cual muchas personas en la actualidad que han creado métodos alternativos, tal cual como la quiropraxia, la aromaterapia, el shiatsu, que es una medicina alternativa antigua, se han basado durante este libro, al igual que lo hizo también Hipócrates siglo más tarde, en el año 460 al 377 a.C. Y así sucesivamente, también en Roma, Galeno, 131 o 201 después de Cristo, que desarrolló conocimiento en lo que son raíces y raquis nerviosas. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que la medicina tradicional ha efectuado un significado muy importante a la medicina actual. De este caso podemos decir que la medicina actual se ha basado a la medicina antigua, a la medicina natural. Y de hecho, por eso mismo, o sea, por la efectividad que la medicina antigua ha causado en los tiempos actuales, es que podemos decir que se ha arraigado a través de los métodos científicos. Y por eso la terapia manual actualmente puede poseer un carácter riguroso y científico. A continuación, mis compañeros les estarán explicando un poco más acerca del tema. Aunque no se olviden que en Ecuador se consideran terapia de manipulación basada en el cuerpo, terapia de manipulación basada en el cuerpo, solo 3. La quiropraxia, la osteopatía y la digitopresión. Entonces, por favor, conserven ese conocimiento porque eso es lo que está vigente en el Ecuador, aunque hay otras que pueden ser también de manipulación basada en el cuerpo. Ok, siga. ¿Qué es la quiropraxia? La quiropraxia es una técnica que se usa en la medicina tradicional. Es un tipo de terapia de manipulación. Definición de lo que es la quiropraxia. La quiropraxia es conocida como su división de la medicina alternativa, la cual los expertos se basan en tratar y diagnosticar de manera eficiente los diferentes trastornos que se pudieran presentar en el aparato locomotor, en especial los defectos producidos en lo que es la parte de la columna vertebral. Basándose en dichos problemas, podrían afectar también al sistema nervioso y así empeorar su salud. Los encargados de aplicar esta técnica de quiropraxia son los conocidos como quiroprácticos.
Estos emplean correctivos para aliviar los dolores del cuello, el hueso, el muslo, los nervios y la espalda, a través de la manipulación de los tejidos blandos y de las articulaciones, ejerciendo distintas clases de presión con el uso de las manos, buscando así ajustar y corregir lo que son las dolencias para tener un buen bienestar en el paciente, obteniendo así la capacidad de regenerar el cuerpo sin intervenciones quirúrgicas o sin la utilización de ciertas sustancias químicas. Esta terapia consiste en la manipulación de la columna vertebral, teniendo así dos componentes, uno que es la consulta y otro que es el procedimiento. Siguiente, por favor. Historia de la quiropraxia. La palabra derivada de lo que es quiropraxia significa hecho manualmente, que se retorna en el año 1895 por Palmer, que es su gran interventor. Entonces Palmer trató un conserje que se quejaba sobre lo que era la sordura, luego de haber realizado un trabajo muy fuerte de posición equivocada. En el examen, Palmer notó que una protuberancia de la espalda del conserje ocasionó que se desplazara una vértebra. Poco después de la manipulación que le realizó en la espalda del conserje, su audición se restableció nuevamente. Desde su creación, la ciencia y los fundamentos de la profesión de la quiropraxia no han cambiado. A raíz de este suceso, los ciudadanos empezaron a buscar a este señor Palmer. Y en teoría afirmaba que muchas dolencias eran causadas por el impacto de las vértebras sobre lo que son los nervios de la columna vertebral, denominando la interferencia como subluxaciones. Siguiente, por favor. Bases y principios. Los principios de la quiropraxia reposan sobre la teoría del hombre, que es una máquina movida por fuerza natural llamada innate intelligence, que reconoce todo lo que es el cuerpo mediante el sistema nervioso. La distribución de este flujo puede estar en la pertuberancia por lo que son los bloqueos de las vértebras, que juegan un papel primordial de la etimología de las enfermedades que representa. Incluso es la causa única de lo que es causada esta enfermedad. Dentro de lo que son bases y principios, podemos ver que se desglosa en lo siguiente, que son globalidad. ¿Qué es la globalidad? Esta está reflejada en la definición de la salud por la Organización Mundial de la Salud, OMS, donde dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental, social y completo, y no simplemente la ausencia de la enfermedad o debilidad. Luego de esto tenemos lo que es la hemostasis. ¿Qué es la hemostasis? Este principio nos dice que el cuerpo tiene su propio poder de curación inherente y que está capacitado para enfrentar esta enfermedad. Aquí nuestro cuerpo actúa como barrera de protección. El siguiente punto son lo que son las funciones reguladoras primarias del sistema nervioso. La quiropraxia enfatiza en lo que es el principio de regular la actividad de todos los demás sistemas del cuerpo y de integrar lo que es la hemostasis y la salud en general. Que para obtener una buena recuperación en el paciente, sin usar ningún otro procedimiento. ¿Qué es lo que es el otro punto? La subluxación. El nombre de los quiroprácticos le dan la lección o disfunción de las articulaciones vertebrales, que se corrige por medio de ajustes a través de los masajes de este método. Luego tenemos lo que es el punto de lo que son los sistemas neuromusculoesqueléticos, que también es otro de los puntos de las bases y principios. Lo llaman así a la estrecha relación entre los tejidos musculoesqueléticos del cuerpo y de lo que es el sistema nervioso también. Al tratar este sistema quiropráctico tiene dos funciones, que uno es ortopédica y otra que es neurológica. Lo que es siguiente, por favor. Las evidencias científicas. Según en Estados Unidos, hoy en día existen numerosos colegios de lo que son las quiropraxias o quiroprácticos, que otorgan títulos y son reconocidos en los 50 estados estadounidenses. A pesar de su popularidad, podrían considerarse que había una justificación científica para la práctica de lo que es la quiropraxia, pero infortunadamente no es así. No hay un aval recomendado, no hay un aval o una historia basada o fundamental en un libro.
La quiropraxia actualmente está incluida en lo que es la Organización Mundial de la Salud, OMS, denominada como medicina tradicional complementaria o MTC, y valora lo que debe ser profesión, y lo valoran, son valorados por lo que son los profesionales sanitarios y los reguladores. Siguiente, por favor. Luego tenemos los campos de acción. En los campos de acción, la quiropraxia puede ayudar a mejorar potencialmente su salud en varios casos, como por ejemplo tenemos que son problemas en la columna, enfocada en la columna vertebral y está en el centro de lo que es el sistema periférico. En lo que son problemas viscerales o orgánicos, son los problemas de emisión nocturnos, asa, los mareos, los cólicos y los problemas estomacales. En lo que son cuidados y medicamentos, es cuando un paciente evita que los medicamentos o las cirugías, encontrando en esta terapia un método seguro y eficaz. En lo que es mantenimiento y prevención, nos ayuda a mantener un buen estado de salud, de relajación y de salud. En lo que es mantenimiento de salud mental y emocional, nos ayuda a controlar lo que son las molestias naturales del sistema nervioso. Siguiente, por favor. Métodos de aplicación. Estos métodos de aplicación se basan en lo que es la terapia de manipulación en la columna vertebral, con la finalidad de prevenir y tratar trastornos músculos esqueléticos. De los efectos, estos son un sistema nervioso. Dicha terapia tiene dos componentes, que ya les mencioné, la consulta y el procedimiento. En lo que la consulta está resuelta por el médico conforme a las disposiciones para la consulta convencional. El procedimiento está ejecutado por el profesional de la salud, con competencias de técnicas para este tipo de terapia. Esto se realiza en un tiempo aproximadamente de 20 minutos por secciones, siendo así entre 3 a 6 secciones, a 6 números de secciones por terapia. Para estas actividades también se la pueden clasificar o tiene una codificación, que son 98.940, son tratamientos de manipulación quiropráctica, en la que es espinales, una o dos regiones. 98.941, tratamientos de manipulación quiropráctico, en lo que es los espinales, de 3 a 4 regiones. Lo que es 98.942, que son los tratamientos también de manipulación quiropráctico, extra lo que es espinales, 5 regiones. Y 98.943, que son tratamientos de manipulación quiropráctica, pero en lo que es la zona extraespinal, de 1 a 5 regiones. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son las ventajas o beneficios. En esto se puede beneficiar desde niños hasta personas adultas mayores, como por ejemplo en lo que es la artrosis, desde las embarazadas a un atleta, y tantas personas con hernia en disco o cirugía. Esto son sus ventajas. La ventaja de esto es que ayuda a su salud a recuperarse y prevenir las molestias, optimizar su salud de manera natural y efectiva. Ayuda a los niños a crecer más sanos y a los mayores a envejecer mejor. También es eficaz con los dolores de cabeza, migrañas y lumbalgia. Ayuda a disminuir los efectos de lo que es el estrés y sobre el cuerpo. Mejora también la movilidad del cuerpo y reduce lo que son los desgastes con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Las desventajas. Como sabemos que todo tipo de estas técnicas también tienen sus desventajas. Y una de las grandes desventajas está hecho en un caso científico. Pongamos, un científico de Reino Unido menciona que a través de 60 estudios que se realizó en efectos secundarios, los cuales pueden ser fatales. Esta es la desventaja más reconocida, una desventaja que es muy explícita. Uno de los efectos de los que causa los masajes de la quiropraxia es que puede dañar la arteria que abastece al cerebro. Asimismo, el movimiento extremo que se lleva a cabo en el cuello durante la manipulación, una arteria puede sufrir daño que conduce a un evento cerebrovascular o un trastorno vascular. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre la osteopatía. La osteopatía es la ciencia del arte de diagnosticar y de tratar las disfunciones de movilidad de los tejidos del cuerpo humano que provocan trastornos y perturban el estado de la salud del organismo. Esta es una disciplina cuya máxima reside en la visión holística del cuerpo humano, entendiendo este como una unidad y no como un conjunto independiente de órganos y estructuras.
Los tratamientos osteopáticos se encaminan al alivio de la dolencia a través de la recuperación del equilibrio orgánico general, más que en el equilibrio analítico del foco del dolor. La historia. La osteopatía fue estructurada a finales del siglo XIX en los Estados Unidos por un médico y cirujano llamado Andrew Taylor Still. Este fue el primero en poner en evidencia las interrelaciones que existen por un lado entre el sistema musculoesquelético y los otros sistemas orgánicos, y por otro lado entre la movilidad y la libertad de estos distintos sistemas y la salud del hombre. Entre los años 1870 y 1874, Still tuvo sus primeras experiencias osteopáticas después de haber curado a un niño con disentería. Trata y cura a otros 17 pacientes más. El 22 de junio de 1874, decide crear una nueva medicina, la cual ahora se conoce como la osteopatía. Still emitió la hipótesis de que el inmenso tejido de sostenimiento del cuerpo, llamado fascia, que reúne todos los elementos del cuerpo humano, pudiera ser el tejido más importante del cuerpo y ser el origen de numerosas patologías del hombre cuando ésta restringe la circulación de los fluidos, lo cual va a evitar el cumplimiento de las funciones de las células. La siguiente, por favor. Las bases y principios. Bueno, los principios fundamentales de la osteopatía se basan en tres grandes principios, que es la ley de la arteria, la estructura gobierna la función y la unidad del cuerpo. En la ley de la arteria tenemos que el hombre tiene su propio sistema de defensa contra los microbios y genera una autorregulación de sus funciones, pero esto se da solo si sus células reciben todo lo que necesitan para funcionar, generarse y eliminar las toxinas. Esto significa que todos los líquidos del organismo que transportan los nutrientes y residuos deben de circular libremente. Por la parte de la estructura gobierna la función, es importante la integridad del sistema del esqueleto, ya que tiene el fin de conservar la libertad del movimiento de todos los tejidos, el cual el movimiento es el que permite que los líquidos bañen los tejidos y así las células pueden renovarse. En la unidad del cuerpo, tenemos que el osteópata propone reequilibrar el equilibrio, los músculos y los ligamentos a fin de que todos los líquidos circulen correctamente. Atribuirá una importancia muy particular a la columna vertebral, el cual es el pilar de la armadura, ya que contiene el sistema nervioso autónomo. Todas las partes del cuerpo humano son interdependientes, lo que confiere al hombre en su especificidad y su inocuidad. Still habla de la estructura pensando en la armadura humana y habla de función pensando en los distintos órganos que aseguran las funciones vitales. De aquí se da el origen de la palabra osteopatía, que procede del griego osteón, que significa hueso y estructura, y patos, que es la influencia que viene del interior. La siguiente. Ya. La evidencia científica. Según el documento WHO Benchmark for Training in Osteopathy, publicado por la OMS en el 2010, la osteopatía, o también llamada medicina osteopática, se basa en el contacto manual para el diagnóstico y el tratamiento. Esta respeta la relación de cuerpo, mente y espíritu en salud y enfermedad. También pone énfasis en la integridad estructural y funcional del cuerpo y en la tendencia intrínseca del cuerpo a la autocuración. Los practicantes de la osteopatía utilizan una amplia variedad de técnicas manuales terapéuticas para mejorar la función fisiológica y así apoyar la homeostasis que haya sido alterada por la disfunción somática. Para la OMS, la práctica de la osteopatía es distinta de otras profesiones sanitarias que utilizan técnicas manuales, como puede ser la fisioterapia o la quiropráctica, a pesar de que algunas de estas técnicas e intervenciones empleadas pueden ser compartidas. Hoy la osteopatía avanza decididamente por el camino de la ciencia y cuenta ya con numerosas publicaciones que justifican, por ejemplo, se haya implementado la práctica de la misma en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. El campo de acción. Como sabemos, el individuo se enferma por la falta de equilibrio, ya sea biomecánica o molecular. En muchas ocasiones, el desequilibrio molecular del cual se ocupa la medicina clásica es consecuencia de un desequilibrio de la biomecánica. Quiere decir que al funcionar mal la estructura del organismo, moverse o desplazarse incorrectamente, genera consecuencias cerca o lejos de la zona desequilibrada. Es entonces que la osteopatía busca corregir los desequilibrios de las distintas estructuras para devolverles el equilibrio. Por lo tanto, esta se ocupa más de lo que le pasa a la persona y no de una enfermedad. De todas maneras, se puede decir que trata situaciones como los problemas de columna o derivados del raquis dorsal, cervical, que esto incluye lo que son los dolores, las cervicalgias, la rectificación cervical, las cefalias, el cansancio crónico, la tendinitis, etc. Tenemos los derivados de la columna lumbar,
que este de aquí provoca contracturas agudas, lumbalgias, escoliosis, discopatías, la hernia del disco, etc. El aparato locomotor incluye lo que son las lesiones articulares en general y las lesiones musculares. En la disfunción visceral tenemos que esta produce dolores abdominales, la disexia, los malestares estomacales, la inflamación, etc. En los trastornos neurológicos, aquí se incluye lo que son los mareos, el vértigo, las náuseas, dolores de cabeza, migrañas, etc. También ayudan las enfermedades respiratorias como lo es el asma, los broncoespasmos, las alergias y el enfisema. Y muchas veces también ayudan las embarazadas al momento de tener el parto, ya que tiene un control y tratamiento osteopático para llegar en condiciones óptimas a la dilatación del parto. En muchos niños recién nacidos también ayuda, ya que pueden presentar tortícolis o puede ser un niño vomitador o pueden presentar también lo que es la escoliosis. Y también ayuda en lo que son las tensiones nerviosas, la ansiedad y el sistema nervioso. La siguiente. Los métodos de aplicación. Entre sus diferentes aplicaciones se encuentran lo que es el método estructural, el método visceral y el método craneal. En el método estructural, este está enfocado al tratamiento del aparato musculoesquelético. Entre sus fines está el de restablecer la movilidad, disminuir el malestar y mantener la elasticidad. Su aplicación es indolora, precisa y específica para el paciente y su patología. Esta es beneficiosa para los dolores musculares y óseos, para los trastornos respiratorios, trastornos circulatorios y los trastornos hepáticos o estrés muscular. La osteopatía estructural dota de la importancia a la interdependencia entre la estructura del cuerpo y su función. En el método visceral, tenemos que este de aquí se encarga de valorar el movimiento de cada una de las vísceras, su calidad y su movilidad. La osteopatía visceral trabaja para eliminar la rigidez y mejorar la movilidad y motilidad visceral, al mismo tiempo que ayuda a su vascularización. En el método craneal, tenemos que este de aquí puede convertirse en la aliada de personas que sufren malestar de espalda, dolores de cabeza, vértigo, estrés, migraña o puede ser problemas en la mandíbula. Sus técnicas son sutiles y tienen como fin restaurar la circulación vascular y nerviosa. También normalizar el ritmo del movimiento respiratorio y recuperar la movilidad de los huesos. Todas estas terapias tienen un tiempo de duración que está entre los 30 a 45 minutos. La siguiente. Ventajas o beneficios. Una de las ventajas es que esta terapia la pueden realizar o pueden asistir personas de todas las edades y procedencias. También este tratamiento sirve para disminuir el dolor, promover la curación y el aumento de la movilidad corporal. También ayuda a que aquí, a pesar de que se encarga de tratar dolores musculares, también puede ayudar a los pacientes con las diversas patologías que se pueden presentar. En la parte de las desventajas tenemos que esta terapia aquí no funciona en casos graves, o sea, es decir que si el paciente presenta lesiones extremas, puede ser anomalías graves en los músculos, en los nervios o en los huesos, de aquí no va a funcionar, o sea, no va a ofrecer ningún alivio. Otra de las desventajas es que cuando se tiene una infección ósea o una infección articular o algún tipo de inflamación inexplicable, es mejor que no se opte por esta osteopatía, ya que de aquí puede empeorar las dolencias que ya existen en el paciente. Y por último, tenemos que la osteopatía puede tener algunos efectos secundarios que pueden ser como fatiga, dolor de cabeza o dolores puede ser leve o severo. Aunque estos efectos secundarios son temporales y desaparecen por sí solos, es mejor evitar cualquier tipo de terapia de osteopatía si está tomando anticoagulantes. Gracias. Mi tema es digitopresión. Digitopresión, vamos a ver que esto significa que es la presión de los dedos, por lo que es dígito dedos y presión por la fuerza que nosotros ejercemos en la parte que tenemos la dolencia. Es un método antiguo para calmar ciertas dolencias y se parece al famoso método llamado acupuntura. En el origen es similar a lo que es la acupuntura porque son dos que van de la mano y bueno, dice también, hay algunas historias en la cual, en la primera dice que hace 5.000 años, pues esta técnica nació en, digámoslo así, por la medicina tradicional china, pero también se encontró pues en India y
Egipto y Asia también por los monjes budistas, pero como digo, hay algunas teorías. En este caso, una que nació en la India y la otra, pues, que debido a lo que son la lucha en esos momentos que había en la guerra, había unos momentos en los que se lanzaban flechas y piedras, y los guerreros encontraron que las piedras les calmaban ciertos dolores, es decir, que por los golpes de las piedras en ciertos puntos calmaban ciertas dolencias, entonces comenzaron a usar más de esta forma. ¿Y cómo funciona? Este método, pues, se pone presión en los dedos en ciertos puntos del cuerpo para aliviar diferentes dolencias y enfermedades, así como vemos en la foto en la que está el dedo en el pie. Se va a realizar una presión, pero no tiene que ser con el pulgar, ya que en no hay, no hay la fuerza necesaria, que es, digámoslo así, reglamentaria. Y energéticamente hablando, bueno, igual que el antiguo tema, también tenemos el Ki, que tiene que ver con la energía, la esencia del Yin, que es la fuente ancestral de la reproducción y el desarrollo, que tiene que ver también con el Shui, que es con la sangre, el Yin Yang, que es líquidos nutritivos, y este va a fluir continuamente a través de los meridianos, que al igual que en los demás temas, en los demás temas, pues también hablaban sobre la energía y cómo influyen los sentimientos, cómo influye todo en este caso con los meridianos. Siguiente. Y aquí, como vemos, estos son los meridianos. Tenemos el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. En la madera podemos ver que tenemos lo que es la sensación de acidez, la vista, el hígado y la vesícula biliar. En el amargo vamos a tener fuego, intestino delgado, corazón y lo que es la lengua, o el gusto. En la tierra vamos a tener lo que es el dulce, el vaso, el páncreas, el estómago y la boca. Y el metal, pues todo lo picante, el pulmón, el intestino grueso y todo lo que tenga que ver con el olfato. Y el agua, pues con el riñón, con lo que es el salado, con la vejiga y con la audición. Aquí, como vemos, vamos a hacer la presión con el dedo índice, aunque es mejor con el dedo índice o con un nudillo, ya que así no, bueno, hay un poco más de presión, ¿no? Y entonces, como vemos, acá se puede estimular desde 3 o 4 minutos varias veces al día. Y pues bueno, se le puede enseñar a los familiares, pero es mejor que lo haga un profesional. Siguiente. Siguiente diapositiva. Eso, gracias. Como vemos, aquí están los meridianos. Cada uno tiene que ver con los puntos que son posibles para, digámoslo así, realizar la digitopunción o incluso también la acupuntura. Y como vemos, estos meridianos dice que va desde los pies, de los dedos y todos suben hasta la cabeza. Así que dependiendo cómo uno siente y todo eso, va a variar lo que son la sensación de malestar. Siguiente. En la evidencia científica, aunque los estudios bueno, digámoslo así, todavía no lo demuestran como una práctica que sea totalmente curativa, pues los pacientes han demostrado mejorías, por lo que aún está en debate. Y pues a nivel mental, esta práctica sí demuestra que los pacientes tienen una mejoría, ya que pues hablando psicológicamente, estos se sienten escuchados, ya que permiten también como una forma de que estos puedan liberar todos sus sentimientos, digámoslo así. En uno de estos tenemos las náuseas, que en el punto P6 de la muñeca, como vemos en la foto, pues este va a, digámoslo así, a aliviar la sensación de náuseas, ¿verdad? Y pues van también a notarse en lo que es las reacciones en adultos y niños. Para la ansiedad, pues va a reducir lo que es la ansiedad general y preoperatoria. Y para el dolor, pues con aceites aromáticos, este va a reducir por un mes la intensidad del dolor, rigidez, estrés en pacientes con dolor del cuello. Incluso también por la digitopresión auricular puede reducir el dolor y la ansiedad de los pacientes con fractura de cadera. Y también puede ayudar a mejorar el hombro
hemipléjico y la capacidad motora de los pacientes que han sufrido apoplejías. Siguiente. En el campo de acción, nosotros vamos a ver que sirve para las siguientes dolencias. El malestar o dolor de estómago, que vamos a tener gastritis, gases o torcijones. En este se puede presionar del ombligo, se puede presionar 3 dedos para abajo en esa zona, 3 dedos para arriba y 2 dedos para lo que es las zonas laterales. Esto va a permitir que se activen esos puntos y también pueda permitir que, digámoslo así, el flujo intestinal avance. Problemas que producen mucha flema, como catarro, gripe, sinusitis, nariz tapada, algunas reacciones alérgicas. En esta se puede presionar en los puntos de acá, en lo que es lo de la nariz, aquí por más o menos 15 segundos y eso va a permitir que se destape la nariz. El dolor de cabeza, inclusive jaqueca o migraña, ese se presiona en una parte de lo que es el cartílago del oído. Y también para el asma. Problemas de la salud de la mujer, trastornos de la regla y la menopausia, problemas nerviosos para dormir, bueno, como ya había mencionado, la ansiedad y cualquier dolor especial, dolores lentos y duraderos como la artritis. Aunque aquí queda algo importante, a pesar de que sirve para muchas enfermedades, así por decirlo, en cualquier cosa que sea peligrosa como tuberculosis, meningitis o apendicitis, es indispensable ir a una consulta médica porque esto no puede aliviar, sino que puede empeorar. Siguiente. El método de aplicación. Como yo ya les había mencionado, esto solo tiene que ser con la presión de los dedos. Entonces nosotros, pues, bueno, dependiendo como los lugares que nosotros visitemos, van a pedir que se vistan con kimono, con un paño, y les van a estar, bueno, poniendo con un paño de algodón o en seda, y puede estar, pues, también condicionado por aceites. Los expertos van a explorar el lugar, más o menos haciendo presión en un lugar, en un punto exacto, para que puedan ver que se alivie todo el dolor. Y pues al principio va a sentir una sensación de hormigueo por la sensación del pulso, como una presión, y más o menos algunas personas van a sentir un poco de molestia, pero al momento que suelta, a veces la sensación de alivio es inmediata y otras, bueno, paulatinamente. Y pues como vemos, la presión ejercida en cada punto es de 15 a 30 segundos, asegurándose que sea donde existe el desequilibrio energético. Y luego, pues como ya dije, se alivia inmediatamente. Es importante aclarar que, bueno, lo complicado de esta técnica es que va a variar según el organismo, por lo que cada persona es diferente. Entonces, pues se necesita que la persona esté completamente relajada para que pueda tener también una sensación de tranquilidad y ayude más a este proceso. ¿Cuándo no se debe utilizar? Pues cuando acaban de comer, bañarse o mucho ejercicio, cuando hay un proceso de hinchazón o hay cicatrices, varices, abscesos, o cuando está la persona borracha o muy alterada. Siguiente. Bueno, aquí como vemos un ejemplo, los puntos de la cabeza, que pues va a ayudar para los ojos, para los nervios, el dolor de cabeza, sinusitis, nariz tapada, dolor de garganta. Los puntos para el dolor de cabeza, como vemos, pueden ser en forma recta o pues alrededor de bueno, digámoslo así, en las zonas laterales. El punto abajo de la rodilla, que este va a servir para, como vemos, el dolor de la tripa, o bueno, gastritis o mala digestión, enfermedades de la mujer, dolores de la espalda, problemas de la rodilla, en lo que es la ansiedad, nervios, cansancio y debilidad. Siguiente. Y como punto final tenemos las desventajas y ventajas. En esta fortalece el sistema inmunológico, disminuye el insomnio, dolores de cabeza, problemas de apetito provocados por la ira o el mal humor. Bueno, básicamente, como había mencionado antes, para lo que son dolores menstruales, cervicales, todo lo que tenga que ver con el tronco, con los cólicos, también con la tensión premenstrual y también con el excesivo sangrado. También va a disminuir todo lo que tenga que ver con alergias, resfriados, tapas de la nariz, va a disminuir la ansiedad, el insomnio, todo lo que tenga que ver con dolores de cabeza. Y pues bueno, en sí va a permitir la relajación del paciente, por lo tanto va a hacer que su proceso de curación sea mucho más rápido. Y lo que son las desventajas, pues estas que son muy costosas, no es fácil encontrar personal, digámoslo así, certificado, así que por lo tanto también tenemos la capacidad, no, digamos, la probabilidad de encontrarnos con charlatanes. Y como no está aceptado todavía en el occidente,
perdón, entonces por lo tanto no va a ser, digamos así, fácil de encontrar. Y a medida de que la efectividad con el tiempo va a disminuir, así que por lo tanto no va a tener resultados 100% benéficos o concretos y seguros. Y muchos términos de la técnica no se adecuan en la medicina occidental, así que se necesita un poquito más de estudio para poder llevarlo así, digámoslo, a un poco más de expansión. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vemos que las terapias de manipulación basadas en el cuerpo en Ecuador son parte de la medicina de las terapias alternativas. Bueno, lo que tiene que ver con la quiropraxia, en algunos países la quiropraxia se estudia en la universidad, pero en muchos países no. Por ejemplo, en España no está reconocida, en Colombia tampoco, en Ecuador tampoco se estudia en la universidad. En la universidad lo que se estudia es fisioterapia. La osteopatía, en cambio, bueno, en Estados Unidos hay médicos osteópatas, o sea, se estudia medicina y después se estudia una especialidad que es la osteopatía. Y en algunas partes del mundo también. Igualmente es controversial, en otras partes del mundo no se acepta, o se acepta como una terapia alternativa. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente se utiliza como terapias complementarias a otros tratamientos. También las evidencias científicas no son concluyentes en ninguno de este tipo de terapia de manipulación basada en el cuerpo. Hay unas que tienen una conclusión moderada, o sea, realmente pues no hay evidencia científica concluyente que indique que esta terapia puede ser mejor que otro tipo de terapia. Lo que sí, evidentemente, pues estas terapias producen una relajación, diríamos, una disminución de la presión que hace que realmente pues, el paciente pues, se sienta bien con este tipo de terapia. Ustedes saben lo que es el efecto placebo, ¿verdad? El efecto placebo, pues, es el efecto que produce cualquier sustancia, aunque sea inocua, puede ser un efecto terapéutico. Por ejemplo, el médico, solo la presencia del médico con su bata blanca ya produce un efecto placebo. El paciente, en el momento que ve al médico, se alivia momentáneamente del dolor que tiene. El médico en sí ejerce ese efecto placebo, y peor si hay una buena confianza médico-paciente. Entonces, estas terapias pues también tienen ese efecto placebo, y realmente también estimulan la autocuración. Ustedes saben que, bueno, nos hacemos una herida en la mano o tenemos una indigestión, no se toma nada y el cuerpo reacciona y se cura espontáneamente. Entonces, estas terapias también estimulan esa autocuración del cuerpo. Y lo que les puedo decir y lo que hay en las bases de datos de distintas investigaciones es que no son concluyentes las evidencias científicas. Muy bien, entonces hemos terminado con las terapias de manipulación basada en el cuerpo. Pasamos a las terapias de bienestar. Sabemos que en Ecuador hay algunas terapias que están consideradas como terapias de bienestar de la salud. Adelante el tema 5. Buenos días, doctora y compañeros presentes. Los integrantes del grupo son Pinario Tevere, Kelly Lin Mayeli, Real P. Ponce Luis Alejandro, Villiwaki Jije, Jonathan Rafael, y las personas quienes habla, García Guaitara Valle Bastián. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de las prácticas de bienestar de la salud, donde tenemos el biomagnetismo, la reflexología, el shiatsu, el yoga, la terapia florales, el
Qigong y el Tai Chi. Bueno, yo les voy a hablar acerca del biomagnetismo. Como sabemos, en concepto de biomagnetismo podemos decir que el biomagnetismo es un enfoque revolucionario, científico y terapéutico del bienestar que difiere de la medicina tradicional, la homeopatía, las hierbas y las terapias naturales, pero es perfectamente compatible con cualquier otra modalidad tradicional o alternativa. Dentro de esta también se da un enfoque de salud practicado, que se practica internacionalmente, que se trata de lograr el equilibrio bioenergético, en el cual el humano va a tener su estado natural, o conocido como homeostasis, que es tener un equilibrio general en el cuerpo. Es decir, que en homeostasis el cuerpo mismo va a sanarse por sí mismo. Bueno, dentro del origen podemos decir que el origen del biomagnetismo apareció por primera vez en la Ciudad de México en 1988 y fue descubierto por el médico Isaac Goin. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, es un sistema terapéutico en el que se utilizan imanes de alta potencia para eliminar bacterias, virus, hongos y parásitos, que son causantes de casi todas las enfermedades. En sí, esto de aquí se trata de un rastreo o escaneo, que implica la colocación precisa y correcta de la polaridad norte y sur de imanes especiales de alta intensidad de campo sobre áreas muy específicas del cuerpo para apoyar en la regulación del pH en estas áreas y para mantener un pH adecuado. La homeostasis puede establecerse, que el cuerpo pueda curarse por sí mismo, como ya lo dije. Bueno, con esto de aquí podemos obtener los resultados, que es la estimulación funcional normal del sistema inmunitario, el aumento de la circulación y la oxigenación, y una respuesta normalizadora a la inflamación. Bueno, en evidencia científica. Una evidencia científica con el objetivo es evaluar la efectividad de la magnoterapia en el tratamiento de dolor, que fue publicada en el 2007 por el mismo doctor que la descubrió. Bueno, en el de aquí no se encontraron ni una diferencia estadística. También se dice que esta de aquí tiene un placebo en la reducción del dolor. Otro punto importante es la revisión concluyente, que dice que la evidencia no da soporte al empleo de la magnoterapia para el tratamiento del dolor y que no puede ser recomendada como una terapia efectiva, es decir, que no tiene su tal por ciento de totalidad, es decir, que no es tan efectiva como se dice. Bueno, dentro de este podemos decir que su duración. En las sesiones tiene una duración aproximadamente de 1 hora y media, pero dependerá de cada caso frecuencia, es decir, que aquí las personas van a decidir el tiempo de duración. Hay personas que, por lo general, personas que son ya de avanzada edad, el tiempo calculado es de media hora, ya que sus huesos son más débiles y tienden a fracturarse o a hacer algún efecto secundario mucho más rápido. O en niños también se puede hacer, pero no es tan confiable, ya que los niños tienen un sentido menos débil que el de una persona ya adulta. Bueno, en los beneficios podemos decir que esto de aquí es compatible con cualquier otra forma de terapia alternativa y puede utilizarse simultáneamente con tratamientos alopáticos o tradicionales. También el sistema pretende detectar distorsiones del pH del organismo y saber las patologías, es decir, que esto de aquí se puede, como que era una breve iniciativa para ver qué tipo de patología es, pero depende de la persona quien lo hace, obviamente. Y teóricamente el biomagnetismo ejerce un efecto de corrección sobre todas las distorsiones energéticas que se alberguen en algún organismo enfermo y que da cualquier origen. Bueno, en el polo negativo, este polo de aquí va a ser como un analgésico, va a ser como un antiinflamatorio, relajante y detiene los procesos nocivos para el organismo. Es decir, que este va a estar como que calmando y suprimir el dolor. Y desde la primera sesión del enfermo ya comienza a notar los cambios positivos, es decir, que desde que la primera vez que se haga una de estas prácticas, usted va a sentir que su propio cuerpo le va a decir como que sí está funcionando.
pero eso depende de la persona, como les dije, quien haga, porque en sí no hay personas que, o sea, certeras que son especializadas en esto, sino como dicen, pueden haber personas que se tiran a las que son, pero no totalmente es confiable. Bueno, dentro de los beneficios podemos decir que no existen contradicciones absolutas para la aplicación de la magnoterapia, pero sin embargo hay situaciones que requieren precauciones especiales, que son los enfermos portadores de marcapasos, ya que, como les voy a dar un ejemplo acerca de cuando uno se va a hacer una radiografía, ¿qué es lo primero que le dice el médico? Que no tenga ningún objeto metal, ya que esto de aquí es como biomagnetismo, son imanes, que esto de aquí pueden producir efectos secundarios al cuerpo. También personas, mujeres embarazadas, enfermedades virídicas, micosis, hipotensión por la posible producción de la lipotina, hemorragias y heridas, ya que esto de aquí vendría a ser hacerse un daño hacia uno mismo. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de la reflexología. Gracias. Ok. Dale. Ok, otra técnica que conocemos es la reflexología. Siguiente, Byron, por favor. Ya. La reflexología se basa en las distintas partes del cuerpo que están reflejadas en las plantas de los pies y que masajeando dichas partes se masajean de forma indirecta o reflejas otras zonas del cuerpo. Entonces, es de ahí el nombre de reflexología. Es decir, o sea, la reflexología es aquella en la que las áreas del pie corresponden a órganos y sistemas del cuerpo. O sea, se cree que la presión aplicada en el pie genera relajación y curación en el área correspondiente del cuerpo. Dependiendo de su origen, en realidad, esta técnica de medicina alternativa no es tan moderna como se creería, pues su origen remonta a civilizaciones muy antiguas que usaban esta técnica para tratar diferentes patologías, tales como la egipcia, la inca y la maya. Dentro de sus bases y principios, basándose en una teoría, se dividía el pie en 3 líneas transversales. La primera línea transversal del pie, que va a corresponder a la línea transversal de la articulación de los hombros y pasa a través de la base de los dedos del pie. Es por ello la zona de reflejo podal del área de la nariz y faringe que se encuentra en los pulgares del pie. También contamos con otra zona transversal, la segunda línea, la cual esta va a corresponder a la línea transversal del arco bronquial inferior. Y la tercera línea transversal que va a corresponder a la base de la pelvis. Dentro de ella se va a encontrar las zonas de la parte del cuerpo y los órganos del área 3. Dentro de lo que es el campo de acción, o sea, para qué sirve o para qué enfermedades se emplea, el conjunto de patologías y enfermedades se puede tratar de reflexología, es muy amplio. Si bien es cierto, los estudios científicos realizados hasta ahora no son concluyentes en cuanto a su efectividad. Sin embargo, existen 2 casos en los que la terapia en la que se emplea la reflexología claramente efectiva y muy positiva. Por ejemplo, en los problemas del sistema urinario y en los métodos anestésicos paliativos del dolor, como por ejemplo personas que sufren fibromialgia, fatiga crónica y enfermedades crónicas. Con el masaje de la reflexología podal se evocan las facultades curativas que se encuentran dormidas en el cuerpo. O sea, es decir, la reflexología podal favorece que el propio cuerpo se equilibre, restableciendo armonía en todos los procesos, tanto físicos como mentales y emocionales. Algunas de las patologías o dolencias que se tratan con la reflexología podal son el dolor de espalda, de cabeza, incluidas las migrañas, los dolores de tórax y del cuello, estreñimientos de gastritis, dolores menstruales en la mujer, diabetes, alteraciones y lecciones. Dentro de las ventajas o beneficios y contradicciones, tenemos que esta técnica proporciona relajación mental y física, favorece el sistema inmunológico, favorece la eliminación de toxinas, mejora la circulación y alivia el dolor y produce placer. La siguiente, Byron. Dentro de las contradicciones, se dice que debe ser evitada en cualquiera de los siguientes casos o situaciones, como por ejemplo, si la persona presenta fiebre, enfermedades infecciosas, en el caso de infecciones del propio pie o algún tipo de infección aguda en general.
si existen eczemas generalizados en el pie, fascitis, o si existe algún traumatismo en el pie mismo. Siguiente. Ya, bueno. Otra técnica que se conoce es la Chaksub, la cual etimológicamente Chaksub significa presión con los dedos. Esto es una de las pocas cosas en las que coinciden todas las definiciones, aparte de la que ya les hablé anteriormente, la reflexología. El Chaksub es una técnica de masaje urinario de Japón que es muy conocida por la presión con los pulgares que ejerce el terapeuta en los meridianos craneales de energía. O sea, esta presión sobre los meridianos también se puede realizar con los codos, rodillas y las manos. ¿Cómo funciona? Una sesión de Chaksub tiene una duración aproximada de entre 30 y 90 minutos. Por lo general, la primera sección es la más larga porque incluye la valoración del estado de la salud del paciente. El masaje Chaksub en sí es una técnica de masaje oriental con acupresión que se basa en los mismos principios de acupuntura tradicional, pero sin emplear agujas. O sea, se trata de estimular los mismos puntos y canales energéticos del cuerpo que se acupuran con la presión de los dedos. ¿Para qué sirve? El Chaksub sirve para reducir la rigidez muscular, para estimular la digestión y para equilibrar el sistema digestivo. También se utiliza para tratar dolores que a menudo están directamente relacionados con el estrés y el sedentarismo, como los dolores de contracturas, la ciática y el dolor de la cabeza. Y muy aparte que también puede ayudar a superar la ansiedad y el insomnio y el síndrome premenstrual. Ya. La siguiente. Ya. Encontramos 4 tipos diferentes de Chaksub. El Zen Chaksub, la cual está basada en la terapia estándar del Chaksub de 5 elementos, en la que el practicante usa las rodillas, el codo, los puños, las palmas y los pulgares durante el masaje. Tenemos otra, la cual es el Oshatsatsu. Este tipo de Chaksub incorpora un toque práctico, curativo y energético. Usa los estiramientos y las rotaciones de las extremidades, se usan en la terapia. O sea, se puede proporcionar algunos de los beneficios tales como el yoga y pilates al cliente, que ya vamos a ver a continuación, como una mayor flexibilidad, movimiento y resistencia a mayor fuerza. Por último tenemos el Ashatsu, la cual usa los pies para ejercer presión sobre los músculos del cliente. Este tipo de masaje beneficia al médico porque sus brazos y manos y espaldas se usan con menos frecuencia, lo que puede ayudar a aumentar la longevidad de la carrera de masaje profesional. Siguiente. Dentro de las ventajas de lo que es el Chaksub, el masaje Chaksub puede ayudar a aliviar el estreñimiento cuando se aplica en el área abdominal. El estiramiento y la extracción del masaje pueden relajar los músculos y relajar los intestinos y el colon para aliviar el estreñimiento. Sirve también como relajación y se ha demostrado también que el masaje Chaksub relaja casi a todos los que reciben. Aparte también el masaje Chaksub puede aliviar la tensión de los espasmos de los músculos, además del acto de frotar y tirar la piel, los músculos. El Chaksub ayuda a liberar la tensión presionando los puntos de la acupresión que liberan la tensión, de modo que mejorará el dolor de espalda, el dolor de las articulaciones y problemas de postura. Como desventaja, no podemos decir que el Chaksub en sí tenga desventaja en función de que pueda hacernos daño o que provoque que nuestro cuerpo vaya a sufrir alguna lesión. O sea, más bien las desventajas son en que no se pueden practicar en personas que, por ejemplo, tengan policirugía, personas con osteoporosis, en condiciones o erupciones cutáneas, en heridas abiertas, en tumores, hernias y fracturas. Gracias. Buenos días. A mí me toca hablar sobre lo que es el yoga. Siguiente diapositiva. La definición podemos decir que es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicio de respiración y meditación para mejorar la salud general. Dentro de su origen e historia no existe una fecha en la que se pueda decir que se originó el yoga. Más bien algunos autores consideran que tiene 5.000 años de trascendencia.
Dicen que nace como una de las 6 tradiciones filosóficas de la India, nace como una ciencia para conservar lo que es la salud física, mental y emocional. Además responde preguntas filosóficas universales, tales como la verdad sobre la existencia y el universo. Además, da sobre el origen del sufrimiento y la manera de alcanzar la felicidad como un estado interior. Se cree que el yoga y el chamanismo perseguían únicamente el mismo objetivo, ya que curaban a los miembros de una misma comunidad. Con este fin, los yogis y los chamanes actuaban como intermediarios entre las personas y las fuerzas superiores, de las que dependían las vidas de sus compañeros de la tribu. Entre sus principios tenemos 7, el cual el primero dice que es la ley de la potenciabilidad pura. Este dice que la esencia de la persona radica en la conciencia pura. Como segundo tenemos la ley del dar y recibir, que se puede resumir en eres lo que das. Como tercer ley tenemos la del karma, que también se le conoce como causa y efecto. Es cualquier acción que genera una energía que regresa a ti de la misma forma. Es decir, tú eliges acciones que deberían traer felicidad y éxito a los demás, entonces ese fruto de tu karma es felicidad y éxito. Como siguiente tenemos la ley del menor esfuerzo, que afirma que se pueden cumplir fácilmente los deseos cuando las acciones estén motivadas por brindar amor y cuando ese es el menor esfuerzo al no oponer resistencia. Tenemos la ley de la intención y el deseo, es decir, si estás quieto y pones tus intenciones en potenciabilidad pura, se verán reflejadas con el cumplimiento de las mismas. Tenemos la ley del desapego, que nos enseña que no se necesita luchar ni forzar las situaciones para seguir tu camino. De este modo, si la intención de que todo se dé como debe, nos predispone a luego actuar y dejar que las oportunidades surjan de forma espontánea. Y como última ley tenemos la del Dharma, que nos indica que todas las personas tenemos un propósito en la vida. Siguiente diapositiva. En la evidencia científica encontramos que existen artículos científicos referentes al tema. En su mayoría manifiestan que se necesitan más estudios para solidificar su evidencia. Los libros escritos y trabajos publicados por expertos en el tema afirman su efectividad con la práctica constante y disciplinada de las técnicas. Pero la ciencia apunta a que el yoga es beneficioso para la función cerebral saludable, pero se necesita contrastar ya que estos recién son hallazgos iniciales. Dentro del campo de acción tenemos que la práctica del yoga sirve para el manejo de afectaciones musculoesqueléticas, las cardiopulmonares y otras enfermedades, ya sean las reumatológicas y las autoinmunes, que se presentan en poblaciones generales, tales como niños, embarazadas y adultos mayores, y sobre todo en aquellas personas con alteraciones en la salud mental, ya sea con estrés, ansiedad, depresión, entre otros. Además de afecciones conductuales en jóvenes y adolescentes, o de atención y maduración en niños y escolares. Tenemos el método de aplicación. Esto nos dice que una sesión de yoga dura entre 1 hora y 1 hora y media. Comienza con un calentamiento llamado Saludos al Sol, que comprende una sucesión dinámica de posiciones que se inician de pie y nos hacen bajar luego al suelo para calentar y lubricar músculos y articulaciones. Todo ello combinado con la respiración que nos ayuda a generar calor y energía corporal. Después del calentamiento se comienza con las posiciones estáticas, siempre realizando una postura y contrapostura para trabajar lo que es el cuerpo y la musculatura de forma equilibrada. Todas las clases de yoga terminan con una relajación de unos 10 a 15 minutos en las que se devuelve el cuerpo y el alma y la mente a la calma. Siguiente diapositiva. Entre sus ventajas podemos destacar que mejora el nivel general del estado físico, mejora la postura, la reflexión, reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejora la autoconfianza, reduce el estrés, mejora la concentración, la ansiedad, el dolor de espalda, la depresión, entre otros. En desventajas nos referimos a costosa porque el entrenador, si lo adquirimos de forma personalizada, nos va a cobrar bastante y aparte a sumarle a esto el precio de los materiales. Y si se va a un centro, la entrada no es gratuita.
Nos referimos sin resultados porque por lo general estos entrenadores deben estudiar y para que nos permitan acceder a todos los beneficios del yoga, ya que todos los entrenadores actualmente no han estudiado esto, sino que lo hacen por la práctica. Nos referimos a dificultad, ya que todas las posturas pueden ser practicadas no todas las posturas pueden ser practicadas por quienes deseen entrar a esta disciplina, ya que algunas personas carecen de flexibilidad, por lo cual es imposible que alguien con peso extra alrededor de su cintura lo pueda realizar. Siguiente. También tenemos entre estas prácticas lo que es las terapias florales, siguiente diapositiva, que forma parte de la medicina complementaria. Es un recurso terapéutico natural que supuestamente sirve para estabilizar las emociones logrando el equilibrio del organismo frente a diversas afecciones. Entre su origen podemos decir que el uso de las flores con fines terapéuticos se extienden a muchas culturas. Hay libros que afirman que se remontan a épocas antes de Cristo, pero los remedios florales se le atribuye su origen al doctor Edward Bach, quien se centra en la naturaleza y a captar la alta vibración de determinadas flores silvestres, árboles y arbustos. Pero tras la muerte del doctor Bach han ido naciendo otros sistemas que complementan con gran especificidad en algunos casos, como son las flores de Bach, las flores de California, las flores de Bach, el sistema de orquídeas, entre otros. En principios tenemos que los 5 principios filosóficos del Dr. Bach son considerados la columna vertebral de la terapia floral. Como primer principio tenemos la divinidad, humanidad, donde nos dice que el alma es el verdadero ser del hombre. Su cuerpo es solo el reflejo imperfecto. Nuestro ser superior, por ser chispa de Dios, es invencible e inmortal. Como segundo principio tenemos la perfectibilidad humana, que la trascendencia del ser humano significa que necesitamos la existencia terrenal y corporal para experimentar y desarrollarnos. El espíritu nos rige a través de la conciencia, como corresponde para nuestra tarea. Como tercer principio tenemos la eternidad y la transitoriedad, en donde nos dice que la vida en este mundo es tan solo un corto viaje en nuestra evolución, ya que necesitamos el cuerpo como instrumento o vehículo. El cuarto principio, la armonía salud, si el espíritu o alma está equilibrado, estamos sanos. Y como quinto principio tenemos la unidad y la totalidad. Siguiente diapositiva. En lo que es la evidencia científica se han hecho diversos estudios, pero he leído sobre un estudio sobre el alcoholismo, donde nos dice que los pacientes demostraban un cuadro emocional característico, ya que tienen antecedentes familiares que incluyen traumas, miedo a enfrentar decisiones, el descontrol, la falta de voluntad, la tendencia a la influenciabilidad. Pero tratando con las flores se pudo ver una mejoría, ya que disminuyeron las manifestaciones psicosomáticas de ansiedad, la depresión, insomnio, provocadas por sus efectos, y así mejoraron su calidad de vida, tanto de los afectados como las de los familiares. Dentro de su campo de acción se concentran las características psicoemocionales de los pacientes. Su aporte está en vincular las causas físicas con las emocionales. Por lo tanto, este tratamiento es capaz de actuar en enfermedades tanto psíquicas como orgánicas. Con la terapia floral es posible trabajar todo tipo de enfermedades y situaciones complejas de la vida diaria, tales como la dificultad de aprendizaje, el bajo autoestima, la ansiedad, obsesiones, las fobias, los miedos, la falta de energía, la depresión, entre otros. En el método de aplicación podemos decir que las sesiones son un espacio de conversación entre el consultante y el terapeuta. Suelen durar entre 1 hora con una frecuencia mensual o cada 3 semanas. Que es el conversatorio, el consultante va a manifestar todos sus problemas. Es ideal que el consultante lleve la hora de nacimiento, ya que esto es importante para el terapeuta al momento de recetar. ¿Qué pasa con los niños? Para ellos se utilizan lo que son las cartas florales, la cual son imágenes de las flores, y el niño va a elegir la imagen que más le llame la atención, y de acuerdo con esto, el terapeuta va a hacer la fórmula floral. Las gotas se administran de forma oral, se pueden diluir en un vaso o botella de agua, té o jugo, etc. Luego de la primera sesión se realiza un control en 3 o 4 semanas, dependiendo de cuán rápido se termine la dosis.
por lo que las sesiones generalmente son una vez al mes. Siguiente diapositiva. Entre sus ventajas podemos destacar que ayuda a mantener un equilibrio físico y mental en la persona, contribuye a renovar la confianza, disminuye la sensación de culpa, fortalece la autoestima, restaura los mecanismos de inmunidad. Y para concluir tenemos las desventajas, donde cabe destacar que las esencias florales no poseen contraindicaciones, pero sí existen errores en algunos terapeutas. El primer error que podemos ver es que asocian un síntoma o una patología a la esencia floral, cuando esto no puede ser así, porque no solo se puede ver a esto, sino a múltiples factores. Y como el siguiente error es cuando el terapeuta en el conversatorio puede proyectar sus propios miedos, ya sea problemas sentimentales, personales, y en vez de recetar al consultante, se va a recetar a sí mismo. Por eso es importante que el terapeuta también haya sido tratado anteriormente sus propias emociones. Gracias. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el Tai Chi. Siguiente. El Tai Chi es una práctica gimnástica de origen chino, en la que los movimientos corporales están hechos para conseguir que la energía del cuerpo circule perfectamente. Dentro del origen e historia del Tai Chi, el origen de la primera forma de Tai Chi surge gracias a un monje chino llamado Bodhidharma. Después de años de práctica, el Tai Chi se lo puede considerar meditación en movimiento. Y otra definición que me pareció muy interesante es que se la considera como el arte de cuidar al cuerpo y la mente. Dentro de sus bases y principios, en los diferentes estilos y escuelas de Tai Chi, se practican diferentes ejercicios básicos, tales como movimientos individuales, ejercicios de postura y de respiración, así como de meditación. Los 10 principios fundamentales del Tai Chi de Yan Chen Fu resumen la postura corporal y la postura espiritual ideal para cada practicante del Tai Chi. Estos son erguir la cabeza, mantener el pecho atrás y enderezar la espalda, soltar la cintura, separar lo vacío de lo lleno. Esto va a considerarse como distribuir el peso. Dejar colgar los hombros y los codos, aplicar el yin y no la fuerza física. El yin va a ser la justicia. La coordinación de lo de arriba con lo de abajo, la armonía entre el interior y el exterior, el flujo ininterrumpido, que va a consistir en que el movimiento debe fluir, y mantenerse quieto en el movimiento. Siguiente. En lo que corresponde a la evidencia científica, en la medicina china tradicional, los ejercicios de movimiento juegan un rol central, teniendo por objetivo aumentar el chi y hacer permeables los meridianos para él mismo. Entre estos se encuentran los diversos sistemas del Tai Chi y las diversas artes marciales internas. Los ejercicios se emplean principalmente en forma preventiva, para el mantenimiento general de la salud espiritual y física del ser humano, más que como tratamiento para determinadas enfermedades o dolencias. Sin embargo, los efectos positivos del ejercicio sobre la salud se conciben de manera esencialmente más amplia, de que, por ejemplo, los efectos de la actividad deportiva en la medicina occidental. Las investigaciones clínicas realizadas en los marcos de la medicina occidental han evidenciado que la práctica regular del Tai Chi Chuan tiene diversos efectos positivos sobre variados aspectos de la salud física y psíquica, como por ejemplo en aspectos del sistema circulatorio, del sistema inmunológico, en la percepción del dolor y del equilibrio, y en general sobre el control corporal, la movilidad, la fuerza. Incluso se han observado beneficios en la investigación de que esta práctica es la prevención y el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares. Dentro del campo de acción, ¿para qué sirve? Su práctica es aconsejable para todo tipo de personas, no importa la edad. Es más, en China hay ciertos hospitales que las practican con personas mayores. Además, aunque tiene principios filosóficos muy claros como la creencia del chi y su canalización, en esta práctica no se utilizan mantras, que son cantos vibracionales o devocionales, por lo que representa un roce cultural mucho menor en comparación con otras prácticas. En sus ventajas y beneficios, esta práctica calma la mente, reduce la tensión arterial, combate el insomnio, alivia dolores de cabeza y migrañas, aumenta la fuerza muscular, reduce el riesgo de lesiones, combate el asma, ayuda a inmunizar
el cuerpo, aumenta la sensación de bienestar y fomenta el autoconocimiento. En sus desventajas y contraindicaciones, el Tai Chi es una práctica muy terapéutica, suave, y sus contraindicaciones son prácticamente nulas, pero sí hay consejos. Se debe evitar practicar durante el embarazo, a menos que se realicen movimientos sencillos y bajo supervisión de un profesional. No se debe practicar después de comer, por lo menos debe descansarse 1 hora para su práctica. Puede resultar molesto para muchas mujeres que estén durante el periodo de menstruación, ya que en estos casos se recomienda hacer ejercicios individuales mucho más suaves. Además, una contraindicación importante es que el Tai Chi puede ser destructivo y mortal si es que el maestro, que ya está en un nivel avanzado, puede manipular la energía vital e incluso bloquear los meridianos, que son los canales de energía del paciente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que corresponde al Qigong. El Qigong es una terapia medicinal de origen chino basada en el control de la respiración. Ayuda a eliminar las tensiones y el estrés, siendo un auténtico caudal de paz que aporta salud y vitalidad. Su origen e historia. Una diversidad de técnicas habitualmente relacionadas con la medicina china tradicional comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico. Probablemente los ejercicios más antiguos de Qigong encontrados en China son las danzas imitando animales antiguos que eran dominados por los chamanes. Y estos se remontan a la dinastía Zhou del año 1028 al 221 a.C. El origen del Qigong moderno se sitúa en 1955, relacionado con la apertura de un hospital especializado en Qigong en Tangshan, y a la publicación de la práctica en la terapia del Qigong escrito por Liu Yuuzhen y Qigong para la salud escrito por Hu Yaozhen. En 1980 se comienza a abogar por el uso de la ciencia y la tecnología para investigar al Qigong, la medicina china y las potencias del ser humano, creándose en el diciembre de 1985 la Asociación China de la Ciencia del Qigong, donde se declaró que muchas pruebas demuestran que un estudio científico intensivo del Qigong conducirá a un pleno desarrollo de las habilidades tanto mentales como físicas del ser humano. En lo que corresponde a sus bases y principios, el Qigong utiliza complementariamente en numerosos hospitales chinos por su eficacia terapéutica. Sus ejercicios son fáciles de seguir y se usan tanto en la prevención de enfermedades como en su tratamiento, por el aumento de la vitalidad que el Qigong produce. También es una práctica común en el mundo de la espiritualidad y de las artes marciales chinas. Siguiente. Bueno, lo que corresponde a su evidencia científica, no existen demasiadas discusiones entre médicos chinos y médicos occidentales en cuanto a lo que se puede mantener con el Qigong. Además, consideran que en muchos casos puede mejorar la salud al propiciar ejercicio físico, relajación, el nivel de oxígeno en sangre mejora y la flexibilidad corporal. La elasticidad de las articulaciones también mejora. La controversia en torno al Qigong está relacionada con la explicación de su operatividad como resultado de la intervención del Qi como un fluido inmaterial, la cual es la energía. Algunos maestros del Qigong proclaman que puede detectar y manipular de forma directa el Qi, incluso operar con él a distancia. Muchos científicos, biólogos y físicos se muestran escépticos en esta teoría. Además, no ven ninguna razón para creer que el Qi o algo de esta naturaleza sea correcto. Otros, incluyendo algunos maestros tradicionales, creen que el Qi puede ser visto como una explicación de los procesos biológicos y que la efectividad del Qigong se puede explicar en términos más conocidos por la medicina occidental. Dentro del campo de acción, en términos generales, aumenta la energía vital, fortalece el cuerpo, calma la mente y tamiza las emociones. Esto aquí lo vamos a dividir en 3 etapas, que son la acción física, donde el masaje que se ejerce en el diafragma en cada respiración estimula la función de órganos internos, activa la circulación sanguínea, aumenta la capacidad pulmonar y va a mejorar el tránsito intestinal. En la acción mental va a guiar la energía y la respiración por el interior del organismo, va a disminuir pensamientos negativos, va a aumentar la capacidad memorística y la concentración mental. En la acción emocional, la relajación física y mental va a regular la circulación por los meridianos que ven en los órganos internos. En sí, estos órganos van a ser el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones y los riñones.
Estas emociones se van a relacionar con cada uno de estos órganos. El corazón alberga la euforia, el hígado va a albergar la ira, el vaso la preocupación, los pulmones la tristeza y los riñones el miedo. El método de aplicación se va a basar en 3 etapas. La primera etapa va a consistir en relajar la mente, la segunda, la respiración, y la última, la relajación corporal. En sus ventajas y beneficios, el Qigong va a reducir el estrés, va a mejorar el sueño, va a aumentar la energía del paciente, va a equilibrar sus emociones, eliminar toxinas, va a evitar lesiones articulares y puede ser utilizado también en el tratamiento de la artrosis. Va a aliviar migraña y va a ayudar en la digestión. En sus desventajas y contraindicaciones, a pesar de sus virtudes, es cierto que hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones antes de practicarlo. Las contraindicaciones del Qigong son: no se debe practicar justo después de comer porque podría alterar el proceso de la digestión, y tampoco hay que hacerlo con el estómago vacío. Se recomienda hacerlo entre 1 hora y media a 2 horas después de comer. Las mujeres deben evitar el Qigong justo en los días de la menstruación o deben realizarlo de forma sentada. Y si practican alguno de los movimientos, solo pueden hacer aquellos que sean más suaves, al igual que sucedía en el Tai Chi. Tampoco hay que practicarlo en los días de actividad donde haya fatiga. En estas ocasiones el cuerpo puede limitarse a hacer ciertos movimientos, incluso podría hacer respiraciones que no sean conscientes consideradas en la meditación. Muchas gracias. Bueno, hemos visto todas estas terapias de bienestar de la salud, que prácticamente son inocuas. Lo que sí hay que tener cuidado es con el biomagnetismo, que realmente pues, no existe evidencia científica hasta el momento de que haya alguna eficacia en este método, y que es preocupante que se pueda emplear para infecciones y también para el cáncer. Entonces, eso tendríamos que tener cuidado en ese sentido. Muy bien, hemos terminado las medicinas y terapias alternativas que están vigentes en el Ecuador. Ahora vamos a empezar el tema de medicina tradicional ecuatoriana. El tema 6, por favor. Yo comparto pantalla. Buenos días, doctora. Nosotros somos el con el tema de medicina tradicional ecuatoriana, fundamentos de la medicina tradicional, yachat y chamanes enfermedades del campo. Está integrado por Guerrero López Menanillelixa, Mendieta Saavedra Luis David, Iturralde Zamora Israel Aníbal, y quien habla Moreira Muñoz Maybelline Mayor. Bueno, voy a hablar sobre la medicina tradicional ecuatoriana Yachat, el origen de su poder. El Yachat es un sabio, la cual es una guía espiritual para los miembros de cada comunidad. Es el heredero de los conocimientos ancestrales y portadores de la medicina tradicional. Es el campo de sanar y restaurar el equilibrio para mantener la salud física y espiritual de las personas. Los Yachat generalmente se forman en familias utilizando técnicas, métodos que desarrollan las distintas culturas milenarias y que se han transmitido de generación de padres a hijos. Se asegura que para ser Yachat se necesita cualidades. Tales puede ser que se la atribuye el poder de curar a los enfermos e incluso el de comunicarse con los espíritus. Según las investigaciones del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, SICSE, los Yachat han desarrollado y aprendido formas de comunicarse con los espíritus, de quienes reciben toda la sabiduría, las cuales ellos les enseñan secretos, plantas y las oraciones. Ser Yachat no es fácil. Por favor, apague su cámara porque no escuchamos bien. Llega a hacerlo, recibe. Ok.
Las funciones de los sanadores. El yachat, los yachats en su mayoría llevan coronas de plumas y collares, las cuales muestran dos elementos que son parte de la identidad y además tienen una función de sanación. En los cuellos de los sanadores se colgaba un grueso collar hecho con dientes de bujeo. Es como parecido a un animal de la Amazonía, como lo es el tigre. Esos dientes blancos y alargados, similares a los colmillos, sirven para atraer los buenos negocios. También incluye como parte de sus adornos de semilla de canito, es una pepa grande. Las pepas rojas negras que provienen de la pepa de chucumuyo y los canutos delgados de guadua. A la hora de hacer un collar o de elaborar un collar, todos sus elementos tienen que confluir en la energía. La pepa roja es un bloqueador y da energía al sanador. La guadúa es igual. Cuando se hacen estos trabajos se cargan de energía y se soplan, es como para aumentar las defensas del cuerpo, las cuales específicamente las muestra el sanador. Los rituales. La limpia es un rito en el que se hace un llamado a Dios para rogar y solicitar la vida y la fuerza. Además, se invocan a los cerros como el Taita Imbabura, la Mama Cotacachi, Hijo Yanaurco y Monjandita. En esta ceremonia se emplean plantas para entrar en contacto con las bondades de la naturaleza. Siguiente diapositiva. Israel. La limpia con el cuy sirve para hacer un diagnóstico general del paciente. Se cree que todas las enfermedades que este animal demuestre serán las mismas que afecten a la persona. Ante ello, el yachat sabrá qué proceso seguir para curar. La pasada de la vela se hace conjuntamente con el cuy, ya que en la flama de esta, el yachat mira cuál es la anomalía y qué medicamento o práctica ancestral se debe utilizar para la curación. Los elementos que utilizan para los rituales, como dije anteriormente, son las velas, los cuyes, las plantas tradicionales del lugar como chilca, ortiga y pedazos de claveles rojos y blancos, pomadas elaboradas por los curadores y licor, entre los más usados. Las plantas para preparar los jarabes son diversas, hay miles, cada una con una función. Son plantas cuyas propiedades ya fueron por los ancestros, taitas, abuelos, padres, y que se enseñan a las nuevas generaciones de los yachas. Tenemos plantas para cada enfermedad. Las plantas para los diabetes, para el mal de los nervios y para tantas enfermedades específicamente. Una preparación de una planta es que en 2 litros de agua se pone una porción de uña de gato por 20 minutos. Se deja hervir. Después de ese tiempo hay que retirar del fuego y añadir 6 gotas de sangre de dragón. Esta bebida se usa para controlar la diabetes y se debe tomar 3 vasos al día. Así es como los sanadores explican una de sus recetas. Hay plantas que vienen de los árboles parecidos al bejuco. Otra de las variedades que comía el sabio aplicaba para hacer bebidas medicinales que combaten la hinchazón del estómago, hinchazones que muchas veces provocan un malestar profundo. Dentro de la botica natural no faltó el temático oriental que sirve, a decir del chamán, para todo. Esto cree que como mala hierba, la hoja del matico tiene un lindo olor. Es el matico oriental y ayuda a todo. Con esto se hace el agua de matico. Bueno, siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de la medicina tradicional. Las ventajas.
Es rentable y menos costosa. Se puede adquirir sin receta médica. Muchas de las plantas están disponibles en cualquier mercado o tienda. Son más eficaces que la medicina occidental en ciertas dolencias. Muchas no tienen efectos secundarios negativos o no son muy leves. Pueden ser efectivamente utilizadas para el proceso natural de la desintoxicación del cuerpo. Las desventajas: la curación o los resultados sobre determinadas afecciones toman algún tiempo, por ende, el paciente debe hacer. Se debe estar consciente de no ser alérgico a las propiedades de determinadas plantas, ya que hay personas que, no pueden ingerir cualquier planta porque son alérgicas. Algunas plantas pueden tener efectos secundarios negativos. No hay ninguna garantía de calidad. Hay muy pocos buenos profesionales de la medicina tradicional que pueden recetar plantas más acertadas por su afección. No es una acción con sustento científico. Gracias. Muy buenos días. A mí me tocó hablar acerca de la medicina tradicional de los chamanes. La siguiente. Animismo. Se asegura que es la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano en las sociedades. Los chamanes creen lograr conectar con el mundo de los espíritus y formar una relación especial en ellos. Asegura que ellos tienen la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección ancestral y viajar a los mundos tanto superiores como inferiores. Un chamán es una guía espiritual y curandero de su grupo, aquello que sostiene la coherencia tanto social, cultural y solidaridad, con participación de la comunidad. La sesión que realiza los chamanes de un ritual tiene la intención particular, como es la curación de un enfermo, una fiesta religiosa, iniciación de la época de caza, la siembra, recolección de las cosechas, y también los momentos de lluvia, un agradecimiento o un apaciguamiento en la ira de los espíritus. El chamanismo es aquello que requiere conocimientos individuales y capacidades especiales. Los chamanes actúan fuera de regiones asentadas, y tradicionalmente actúan solos. La siguiente, por favor. Las funciones de los sanadores. Los chamanes realizan una plétora de funciones dependiendo a la sociedad donde estas van a practicar. Por ejemplo, como es la curación, la liberación, un sacrificio, también utilizan los que son canciones, actuar como una evidencia o curandero. Hay que aclarar que el chamanismo proviene de la palabra que se denomina chamán, quien es propio de la región origen de Siberia. Se lo caracteriza por el hecho de ser médicos y guías espirituales. Las funciones que tienen los sanadores, los chamanes, estos pueden comunicarse con el mundo de los espíritus pueden ser buenos o malos, los chamanes pueden tratar enfermedades causadas por espíritus malignos. Estos emplean técnicas para inducir un trance, para incentivar una éxtasis visionaria. Y también el chamán es aquello que evoca imágenes de animales como guía de espíritus y portadores de mensajes. La siguiente. Ya, como podemos observar, se presentan diferentes tipos de chamán. El primero es el sacerdote y chamán, que son en las sociedades agrícolas
de cazadores, recolectores, también está el medium chamán, que está la relación de los espíritus, ellos son auxiliares. El curandero chamán es aquello que trata enfermedades terminas con las gentes. El mago y chamán es la relación con el ocultismo, y el místico y chamán son psicólogos. Ahí también, como podemos observar en la imagen donde dice metas del chamán, existen 6 metas que tienen: restaurar la salud, limpiar, también realizan lo que es la purificación, reparar, mejorar las relaciones que existen con los individuos de su grupo, y da sentido a todo lo que está ocurriendo. La siguiente, por favor. A menudo, las creencias subyacentes de la práctica. A menudo se considera que el chamán va a adquirir conocimientos a través de los espíritus. En muchas sociedades chamánicas, la magia, la fuerza mágica y el conocimiento son todos denotados por una palabra, que en quichua se denomina yachay. Aunque se considera que las causas de una enfermedad se encuentran en el mundo espiritual, también las personas creen que es como la brujería. Se utilizan tantos métodos espirituales que más adelante lo vamos a poder redactar. Comúnmente un chamán es aquel que entra al cuerpo del paciente y se enfrenta al espíritu, que pone enfermo al paciente. También afirman que los chamanes persona frente a un espejo. Muchos chamanes tienen conocimientos expertos en la vida de las plantas en su área. En muchos lugares, los chamanes afirman aprender directamente con las plantas y son capaces de aprovechar sus efectos. Estos solamente van a explicar las plantas a los pacientes cuando el espíritu les da paso, para que ellos puedan utilizar las plantas curativas. La siguiente. Ya, encontramos los métodos que son las limpias. Generalmente un chamán atraviesa por el mundo, que es aquel que se denomina cuando el chamán viaja a otro mundo, cuando viaja al mundo de los espíritus. Ellos llevan a cabo una transición de conciencia entrando en un trance. Los métodos utilizados son diversos y se usan a menudo juntos. Algunos de los métodos que utilizan ellos de trance, por ejemplo, es el tabaco. El tabaco es aquello que solo mejora la concentración, pero no es psicotrópico. También presentan aspectos socioculturales, como donde encontramos lo que es tocar el tambor. ¿Y por qué tocan el tambor? Pues bien, ellos tocan el tambor porque permite que el chamán logre entrar a un estado de conciencia o hacer un viaje. El tambor también lo relacionan como un caballo, un puente, un arcoíris. Un puente arcoíris porque la relación que existe entre un mundo físico y espiritual. También otros aspectos socioculturales como es bailar, cantar y también escuchar la música. La música es una de las artes más antiguas que conecta al ser humano con su yo espiritual, a través de diferentes vibraciones del espíritu que abre camino a un mundo espiritual. La siguiente. Ya. También se presentan relaciones socioantropológicas y salud. Presenta plantas potentes o maestras que son usadas como incienso o alternativa de conciencia, alterar la conciencia. Entre estas plantas encontramos el cannabis. Es aquella que se utiliza a menudo por efectos físicos y psíquicos, entre los que se van a destacar un cambio general de la percepción y euforia y un mejor estado de ánimo. También encontramos lo que es el cactus de San Pedro. Este lleva el nombre así por San Pedro, que se le denomina el guardián y poseedor de las llaves de las puertas del cielo. También está el ayahuasca, que en quichua significa como la soga de los muertos. Esta es una bebida que también para entrar a un momento de trance. Y también encontramos la mastasmoscas, que también se le denomina como muscaria, que es restringido a los chamanes
quienes también la usan como un método alternativo para un estado de trance. Cabe recalcar que los chamanes, antes de realizar algún tipo de sección, ellos siguen una dieta estricta. La siguiente, por favor. Encontramos tantas ventajas como desventajas que se le van a presentar a los chamanes. Una de las desventajas es que las creencias de la brujería es muy frecuente en muchas sociedades chamánicas. Algunas sociedades distinguen a los chamanes que curan de los hechiceros que hacen daño. Entonces las personas tienden a confundir y decir que los chamanes son aquellos que quieren hacerles daño por lo que ellos hacen. También otra de las desventajas que ellos se proporcionan es que exponen en riesgo su vida ya al momento de entrar al mundo de los espíritus, porque utilizan diferentes tipos Parece que tiene un problema de audio la compañera. Sí, parece que un problema. Vamos avanzando, igual si ella quiere al final terminar de recalcar esto, lo puede hacer, creo. Ok, de acuerdo, siga. Pasa la diapositiva. Entre las enfermedades del campo se puede encontrar el colerín, que este es un término que en su etimología viene del sustantivo cólera y el sufijo in, que este indica un valor diminutivo. Este vocablo es de uso obsoleto, ya que se extiende por el colorín en el área de medicina, por un padecimiento que tiene los mismos síntomas del cólera, pero en menor gravedad. La causa del colerín. La causa es por la infección por cólera, se denomina Albirio cholerae, que los efectos pueden ser mortales, que son resultados de una toxina que produce las bacterias en el intestino delgado. Esta toxina hace que el organismo segregue enormes cantidades de agua, lo cual genere diarreas y una rápida pérdida de líquido, también como sales y electrolitos. Los suministros de agua contaminada son la principal fuente de infección por cólera, ya que ahí es donde está la bacteria Listeria que puede llegar a estos lugares, como puede estar en aguas superficiales o de pozos, en los mariscos, en las frutas o vegetales crudos y en los granos. Los síntomas del cólera o colerín. La mayoría de las personas que se quedan expuestas a la bacteria del cólera no se enferman y no se enteran que se han contagiado. Sin embargo, se puede eliminar la bacteria del cólera en las heces durante los siguientes 14 días. A ver, le voy a aclarar algo. No estamos hablando de cólera. Estamos hablando de enfermedades del campo desde el punto de vista de la medicina tradicional, con otras causas, con otros síntomas. Usted está hablando ya desde el punto de vista de la medicina occidental. No estamos hablando desde el punto de vista de la medicina occidental. Entonces, o sea, no sé si usted no ha buscado convenientemente, pero el colerín no tiene nada que ver con el cólera. Y no produce ninguna bacteria, porque eso es una enfermedad del campo, una enfermedad tradicional. Sí, busqué eso, lo que dice que el colerín tiene la mayoría de los mismos síntomas del cólera, pero que es de un grado bajo de la enfermedad. O sea, que es más... Usted ha buscado las enfermedades del campo desde un punto de vista científico, quiere decir, desde el punto de vista de la medicina occidental. Y esa no es la enfermedad del campo.
No sé si estará así sus otras enfermedades. No, Sí, es con la siguiente, porque no podemos seguir con esta. ya el susto o en espanto. Pasa a la siguiente, ya. Según la tradición popular hispana, que dice que también conocido Estamos como... hablando de la medicina tradicional ecuatoriana, no de la medicina hispana. No, sí, pero ya, eso nomás es cómo se llama la etimología de la palabra. Ya bueno, las causas. Es causado por espíritus que influencian maléficas de los seres sobrenaturales, como duendes y seres que habitan en las punas. También se provoca por caídas o encuentros progresivos, accidentes o percusiones. Estos fenómenos, también por fenómenos naturales y sobrenaturales, que está relacionado con el azar, la mala suerte, la mala hora, el mal sitio y además las preocupaciones del estado de ánimo. Los síntomas del susto o espanto. Se caracteriza por los siguientes síntomas, los cuales no necesariamente se presentan todos juntos, que son diarrea sin motivo aparente, vómito, falta de ganas de comer, escalofrío, fiebre, inapetencia, dolor de cabeza, preferencia por los lugares oscuros o con muy poca luz, adelgazamiento de la sangre, llantos inconsolables e insomnio. El tratamiento. El remedio más común es hacer una limpia. A las personas afectadas con huevo, cal, monedas de plata o hierbas, a las cuales se le lleva un barrido, que es pasar a lo largo de las personas un ramo. Este ramo puede ser de albahaca, de pirú, ciruelillo, mirlo, zapote, malora, ruda o algunas plantas que el curandero elija. Hay quien prefieren añadirle estas hierbas para potenciar su efecto. En algunos lugares se opta sahumar al personal con copal e incienso. Todos estos procedimientos anteriores irán acompañados de oraciones que son llevadas por el curandero. También se puede curar el espanto rociando a la persona con una mezcla confeccionada, que puede ser una bebida embriagante y hierba de mechuda. Para mejorar el resultado, esta mezcla debe ingerirse y si el espanto resulta ser por la tierra que se haya enojado con alguien de sus pecados, es afectado al veces. Como muestra que se le respeta y como solicitud de perdón. En caso de que el espanto sea de muerto, el curandero acude a la tumba de quien causó el mal y le pide de manera más atenta que deje en paz al espantado, es decir, a la persona que tiene el susto o el espanto. Cuando las solicitudes amables no dan resultado, el curandero regresa al lugar y en esta ocasión con grosería exige al fallecido que deje de molestar al enfermo. Normalmente con esta segunda exigencia es suficiente, normalmente. En otro camino se suele acudir a un chupador, que es un especialista en chupar, quien lleva al enfermo al sitio donde se produjo el susto. Ahí el chupador succionará con un carrizo que puede ser directamente en la boca, en la sien, en la muñeca, en los codos, en la rodilla y en los tobillos del enfermo. También otra forma es el levantamiento de la sombra, que es una ceremonia que consiste en ir al sitio del afectado que perdió el alma, capturarla e introducirla en un pollito, el cual será llevado inmediatamente al enfermo y que ahí una vez se extrae el alma del ave y se la pasa a la persona para que se le pueda pasar el susto o el espanto. En caso de que el curandero haya ejecutado una limpia con huevo, este debe ser en temperatura ambiente. Al pasar el mismo por todo el cuerpo del espantado, con rezos y peticiones constantes. Al finalizar de un vaso o altamente transparente, y este tiene que estar lleno de agua, que el cual se procederá a la lectura del huevo. Al quebrarlo y al vaciarlo al agua, solo el curandero y su sabiduría podrá interpretar la lectura que pasa del huevo al afectado y sus familiares. A los familiares, de ser necesario, se lo pasaría, pero si no, solamente al afectado. En este vaso deberá ser desechado en desagüe para que se vaya el mal y entre el bien. En casos muy extremos,
el curandero podría pedirle al espantado que haga un ritual de purificación de cuerpo y alma, bailando semidesnudo o desnudo alrededor de una llama o fogata, para expiar el mal que acongoja al afligido. A cambiarle. Este procedimiento suele hacerse cuando el afectado ha sido presa de un hecho violento, como de un asalto o de un hecho fortuito que se realiza de mucho ruido. En este caso también se recomienda lo antes mencionado, se succionará las sienes, las muñecas, los codos, las rodillas y los tobillos del enfermo. El diagnóstico del susto o espanto. Es prescrito por un curandero ya que debe hacer una limpia con el huevo, el cual debe estar a temperatura ambiente y el mismo pasar por todo el cuerpo. Y este debe ir acompañado de rezos y peticiones constantes. Y al finalizar el vaso altamente transparente, se procederá a hacer la lectura como ya antes lo dije. Y debe quebrarlo y vaciarlo en el agua y que el curandero solamente con su sabiduría interprete la lectura de lo que pasa del huevo. Gracias. Bien, yo ahora les voy a hablar acerca del mal del ojo. Este es un mal que es una creencia popular que se ha extendido a nivel mundial. Obviamente en Ecuador también está bastante extendido. Este se dice que puede ser causado por una persona que sabe producir daño o desgracias con tan solo una mirada. Esto se dice que puede ser tanto por amor como por odio. Por amor se puede dar por ejemplo, una persona que sabe ojear y ve una gracia de un niño y esta se empieza a reír y te da una mirada de esa índole, o también con una persona que no les cae bien o les ha causado algún disgusto y tienen esta habilidad de ojear, lo pueden ojear. Los síntomas pueden ser cuando una persona se siente mareada, le duele la cabeza, vómitos, diarreas y decaimiento. Estos son los malestares generalmente principales de este tipo de padecimiento. La persona encargada de la curación del mal de ojo es una curandera o comadrona. Estas son generalmente, en la antigüedad, especialmente las doctoras del campo, por decirlo de alguna u otra forma. Esto se lo diagnostica pasando un huevo en el paciente con enjuagues y alcohol. Básicamente aquí podemos ver en la imagen qué es lo que sucede. Aquí podemos ver el huevo y las veces en esta zona hasta la punta del agua, y eso quiere decir que está ojeado. Para la curación es aproximadamente por 3 días y se recomienda el uso de una pulsera roja. Esto es un talismán para alejar e impedir que se produzca este mal de ojo. Ahora les voy a hablar acerca del mal de los 7 días. Este es el nombre popular para referirse a una enfermedad de la medicina normal, que es el tétano neonatal, pero en el campo se le llama como mal de los 7 días o también catorciano, aunque eso no es en Ecuador, porque eso más bien es de otras zonas como en Cuba o otras zonas de Latinoamérica, pero en Ecuador se lo conoce tal como mal de los 7 días. Su nombre proviene principalmente de que este es el tiempo donde se produce esta enfermedad. El tétano se origina por una inadecuada ligazón del ombligo tras quitar el cordón umbilical. Los síntomas más comunes de este mal son debilidad de los músculos, espasmos musculares, intermitentes o rígidos o fendidos. El diagnóstico generalmente en el campo lo suele dar una partera, pero obviamente los médicos son el personal especializado para hacer esto. La partera lo que hace, ella es poner en el bebé alrededor del ombligo un emplasto lleno de sebo, generalmente este sebo lo suelen usar sebo de cerdo, y se amarran una faja por la cintura. Esto lo suelen hacer por horas, o inclusive si el bebé lo necesita, lo pueden hacer por días. Aquí podemos ver la foto de un bebé justamente con este tétanos neonatal o con el mal de los 7 días, y también una corona haciendo el proceso. Okay. La enfermedad de la palpitación. Esto en el campo es muy extendido, es muy común. Esto tiene que ver con un mal funcionamiento del corazón o un mal funcionamiento pulmonar. Esto generalmente la persona tiene que permanecer sentada, parada o semisentada, y va a tener una sensación constante de angustia y asfixia.
Este generalmente el que lo cura es un curandero y lo hace dando masaje en el estómago con unos ungüentos en forma de cruz. Por último, la disipela. La disipela es una enfermedad occidental, generalmente nosotros la conocemos como erisipela. Esta es una enfermedad bacteriana y que generalmente nosotros la tratamos con antibióticos, pero en el campo generalmente se lo trata de otra manera. Este es un enrojecimiento en una parte de la piel, generalmente la pierna o el rostro. Los síntomas más comunes son ardor, fiebre alta, alteraciones en la piel, malestar general. Bueno, la curandera lo que hace es que lo reconoce a través de la palpación. Si ella pone el dedo sobre la zona donde está enrojecida y se queda de un tono diferente, es porque él tiene esta enfermedad, o la persona en cuestión tiene esta enfermedad. Esto se lo trata poniendo alrededor de la zona afectada ungüento y menjurjes, pasando sobre eso una tijera en forma de X. Esto lo hacen varias veces, hasta que se quede, como dije anteriormente, marcado de esa forma. Luego lo que hacen es con un sapo pasarlo boca abajo en esa zona afectada. Posteriormente el sapo puede sobrevivir o generalmente muere, y también la afección se va del paciente. Investigando un poco más de esto, se dice que ellos lo usan esto principalmente porque el sapo tiene penicilina, debido a los lugares donde viven. Y por esta razón es que ellos usan usan a los sapos como un medio de curación. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido la intervención del grupo número 6. Gracias por prestar atención. Bueno, de acuerdo. Ya tenemos una base para que ustedes puedan hacer la investigación. Sobre todo aquí en Ecuador, las enfermedades más frecuentes pues son el colerín, el espanto, el mal de ojo, el mal viento. Entonces, para que ustedes investiguen cómo se tratan y qué síntomas tienen estas enfermedades, con la experiencia que van a tener a nivel local, a nivel familiar, a nivel de su comunidad. Muy bien, hemos terminado la clase. Yo les deseo una feliz Navidad a todos. Esperemos que quemar este año que ha sido tan nefasto para todo el mundo y empezar un año que sea lleno de bendiciones y que ustedes como estudiantes flamantes, estudiantes de medicina, puedan conocer su universidad, su facultad y pueden tener las clases allí mismo. Entonces eso esperamos todos y les deseamos lo mejor para ustedes y para su familia. Cuídense mucho, por favor. Utilicen las medidas de bioseguridad durante estos días. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. 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 Doctora. Adiós.